Saludos y bienvenida para todos. Iniciamos la continuación de nuestro estudio en la Iglesia de Filadelfia y seguimos conociendo los diversos comentarios que sobre este versículo 10 se han hecho. Esta sería la segunda parte de estos y aún los veremos en los dos estudios siguientes. Así que con el mismo entusiasmo que hemos tenido hasta ahora, sigamos, por favor, aprendiendo, oyendo y obedeciendo la voz del Espíritu que nos habla a través de su palabra, porque cuanto más oigamos su voz, la retengamos y la pongamos en práctica, seremos más y más capaces de ver sucesos previos que conducen a este mundo a esa hora de la prueba que se derramará sobre ellos. Y por supuesto, también aumentará nuestra fe. No es un asunto de si en verdad llegará a ese momento, sino el cuándo sucederá. Y ese momento cada día está más y más cerca, lo cual debe ser un acicate para mí, que debo multiplicar mis esfuerzos para hacer llegar la semilla del Evangelio a tantos como sea posible. Porque, pregunto, ¿no sería el mayor gozo para el siervo fiel que cuando esa hora de prueba llegue y antes de ese momento el Señor recoja a su iglesia, el Señor de la iglesia nos halle trabajando en su campo? Sigamos entonces haciendo aquello a lo que fuimos llamados. Filadelfia fue alabada por su inquebrantable fidelidad a su Señor, a pesar de los enemigos que la rodeaban. Guardando las distancias con nosotros, también el Hijo de Dios, el verdadero y fiel, hoy está rodeado literalmente de agentes del maligno que tratan de menospreciar su trabajo de sembrador. No ponga por favor atención a eso. Recuerde que su Señor lo mira y lo apoya si usted está haciendo lo que Él le ha mandado. Pasamos a la filmina número 45, teniendo presente siempre el pasaje sobre el cual estamos citando estos comentarios. Recordando, como ya fue dicho antes, que los mismos son recursos que nos ayudan a entender el pasaje y formar criterio apegado a la Sagrada Escritura. Recordemos el pasaje base, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por favor, observe en detalle esta última afirmación. El momento de la prueba es para probar a los que moran en la tierra y pertenecen a la tierra. El comentario de turno es de Francisco La Cueva. Como dato curioso, La Cueva fue un ex sacerdote católico de un gran conocimiento dogmático y del griego y que escribió con lo que se escribió el Nuevo Testamento. Un día, irónicamente, la semilla del Evangelio cayó en él. Fue convencido de pecado por el Espíritu y le creyó al Cristo que él creía conocer. La posición de La Cueva es la de apoyar que la iglesia será sacada del mundo, cuando la ira de Dios caiga sobre todos los hombres y el juicio se derrame sobre todos. Leemos su posición seguidamente. Dice La Cueva, contra quienes piensan que la posición ek, que equivale a de entre en lugar de apo, que significa del lado de, indica que esta iglesia, y por tanto la iglesia, entrará en la gran tribulación. Sostengo con Carballosa y MacArthur que el próximo contexto posterior y el de todo el Apocalipsis indica que será preservada de la hora de la prueba que se menciona. Sigue La Cueva diciendo, el original dice, en efecto, el presente continuo catoicountas, que significa habitantes, tiene siempre el matiz de fuerte apego al lugar donde se reside. Son los materialistas, como se ve por ejemplo, en Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 13:8, los capítulos 12, 14, 17:2 al 8, donde se repite la misma expresión aquí. Pero el argumento contundente es que esta prueba no afectará solo a una región particular, sino al orbe entero. Epistes oikomenes, que significa de dónde, ecumenismo, procede. El vocablo griego oikomene, la tierra habitada, del griego oikos, que significa universal de los hombres, sale 15 veces en el Evangelio de Mateo y en algunas de las cartas de Pablo. Ahí están los pasajes para que, por favor, les ruego que los revisen.
siempre tiene el sentido de universalidad. La expresión, y viene la palabrita ahí que les pido por favor que busquen en la filmina porque es un poquillo difícil repetirla, que está a punto de venir, especifica bien el carácter escatológico de la prueba, ya que el día de Yahvé siempre es presentado con el carácter de inminencia, es decir, que está pronto a llegar, a fin de estimular la vigilancia, la oración y una conducta realmente cristiana. A lo cual yo agrego que esta inminencia que estimula nuestra vigilancia, oración y conducta cristiana es para cada uno de nosotros. Davidson hace este comentario. Esto parece lo suficientemente claro que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que será guardada de ella. Entonces su posición doctrinalmente hablando es sólida y firme. Analiza el sentido de las palabras originales y la forma como gramaticalmente deben ser entendidas. Les recomiendo leer de nuevo La posición de la cueva, que explica con el uso de las palabras en griego el por qué afirma que la iglesia será librada de ese tan terrible y espantoso juicio. Pasamos a la filmina número 46. La imagen es bastante impactante aun cuando solo sea producto de la imaginación de su autor. Y aun cuando esto es una figura, debe ser demoníaco. Es una figura demoníaca. Sin embargo, la ferocidad que se muestra aquí debe acercarse a lo que verdaderamente enfrentará el mundo que lo vea llegar como parte de la hora de la prueba. La figura representa al anticristo que recibe poder del dragón. Ellos también son parte de la hora de la prueba que Dios, Señor de todo lo que pasa, derramará sobre los hombres y luego al final también sobre estos seres perversos. No perdamos por favor de vista que en todo momento Dios tiene absoluto control de todo lo que pasa en esa hora. Aunque pudiera parecer que la bestia y el falso profeta hacen lo que les da la gana, según su perversa voluntad, nada de lo que ellos hacen está fuera del control, la voluntad y el propósito de nuestro Dios y Señor. Ya estamos en la filmina 47 y seguimos leyendo los comentarios que sobre este pasaje hacen los siervos que se citan. Leamos de nuevo el texto para tenerlo guardado en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestro entendimiento. Apocalipsis 3:10, la promesa bellísima que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya dicho, recordamos que esta promesa que Dios le hizo a los filadelfinos no fue cumplida en los días de dicha iglesia, es decir, no había llegado el momento del cumplimiento en los días de la iglesia de Filadelfia, porque esa hora de la prueba, como bien sabemos por la historia, no llegó en sus días. Por supuesto que siendo esta promesa de carácter profético, su cumplimiento se dará en el momento preciso en que el Señor así lo haya determinado y que al ser la iglesia de Filadelfia la figura universal en todo tiempo de la iglesia del Señor, en unión de las otras 6, es decir, una sola iglesia, lo que a ella se le prometió de guardarla de esos días de juicio se cumplirá en la iglesia del Señor cuando el Señor haga caer su ira sobre los hombres, lo cual dentro de lo que yo siento y pienso, eso está muy cerca. Por tanto, y según esta verdad inmutable, cada uno de los siervos del Señor debemos estar viviendo hoy la vida de siervo como si ese momento, es decir, la salida de la iglesia del mundo por la llegada de esa hora de prueba, fuese a suceder en estos días. Y por eso debemos crecer cada día en santidad, en fidelidad y en obediencia a los mandamientos del Señor, lo cual es prueba de nuestro amor por Él. Prueba firme que verdaderamente amamos al Señor de que nos ha salvado. Dice Juan 14:21, el que tiene, hablándonos a nosotros, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Por supuesto que cuando el Señor dice aquí que los guarda, sus mandamientos, los guarda para estarlos haciendo, cumpliendo. El siguiente comentario a conocer es el de Juan Stam. Según entiendo en lo que aquí leemos, Stam no creía en el rapto de la iglesia. Leamos, dice Stam. Muchos dispensacionalistas se encuentran en la frase te guardaré de la hora de la prueba, según la Reina Valera revisada,
una referencia al mismo rapto que menciona Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Cita también a Riley en su comentario, así como a Ironside y Newell. Sin embargo, como es obvio del paralelo con la frase anterior de guardar mi palabra, el sentido del verbo tereo es incompatible con la idea de sacar, arrebatar. Tampoco la preposición ek implica la idea de arrebatar. En el resto del Nuevo Testamento, la frase guardar de aparece solo en Juan 17, con un significado muy paralelo al de Apocalipsis 3:10. Los discípulos han guardado la palabra y Cristo los ha guardado a ellos. Por eso pide al Padre que los guarde en su nombre y no los saque del mundo, sino que los guarde del mal. En 17:15 el Evangelio de Juan, el sentido de la frase y de ambos pasajes es entonces exactamente lo contrario de una separación física del sitio de la prueba. Significa más bien protección de la fuerza tentadora del mal para poder seguir fiel al Señor hasta el fin y no perder su corona. Cabe aquí una aclaración de la frase los que viven en la tierra, en 3:10. Cada vez que aparece esta frase en el Apocalipsis, se limita a los no cristianos, a los que pertenecen al mundo pagano. Algunos pasajes los distinguen explícitamente de los fieles, 13:8 y 17:8, o excluye a los cristianos de plagas que vendrán sobre los habitantes de la tierra. Así que como puede verse, Stam argumenta su posición con las palabras que otros comentaristas usan para afirmar que la iglesia será sacada del mundo cuando los juicios caigan. Para Stam, interpretar así dichos pasajes no es la forma correcta de entenderlo y da una explicación que, en esencia, dice que la iglesia, como dije hace un rato, pasará por esos días de juicio, pero que, según la promesa divina, el Señor la guardará para que sus siervos no sufran ningún mal. Continuamos con la filmina número 48 y seguimos viendo en las imágenes solo representaciones, recuerden, pero reflejo de lo que este mundo ofrece y espera, lo que sin duda serán esos días cuando la ira de Dios caiga sobre los hombres. ¿Y cuál es la respuesta humana a todas estas expectativas? Como se dice en este país, para ellos es como oír llover. Nadie le da importancia, nadie espera que pase, nadie se prepara y si alguno cree que pasará, espera que suceda dentro de muchos, muchísimos años. El problema para ellos, aparte de estar muertos en delitos y pecados, según leemos en Efesios 2:1, es que tienen el sentimiento de que si algo así sucede, seguramente a ellos no los alcanzará, no los tocará, no los afectará. Eso, aparte de ignorancia total de los juicios divinos, está el que no les importa porque de las grandes masas, la mayoría no se sienten tan malos como para que algo así los toque. Para ellos, esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero son cuentos para asustar a los ingenuos, a los santulones, a los puritanos, como nosotros, que vivimos golpeándonos el pecho de miedo, según ellos, ante un Dios que para estas gentes de duro corazón está demasiado lejos y no se mete con ellos. Bueno, como dicen por aquí, sigan durmiendo de ese lado, porque ese momento ciertamente llegará. Y según los tiempos, ya han pasado 2000 años desde la sentencia divina, ese momento ya debe estar, como lo mencionaba hace un rato, a las puertas. Así que, en lo que nos corresponde como siervos obedientes, sigamos trabajando en la obra del Señor a la que hemos sido llamados. De manera que cuando la iglesia sea tomada por su Señor para guardarla de ese día de su ira, nos halle con la mano en el pico o en la pala, trabajando en su campo. Ya estamos en la filmina número 49 y continuamos extrayendo enseñanza de los comentarios citados, siempre estacionados en el texto del cual llevamos ya bastante rato estudiando, dado los alcances escatológicos que contiene, y que como podemos ver, especialmente en este comentario, las diferencias de opinión del cómo entenderlo son variadas. Sigamos leyendo el pasaje hasta que sea parte de nuestro conocimiento. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El siguiente comentario es de Miguel Fuentes
el cual es de la línea católica. Me ha parecido oportuno citarlo ya que una importante mayoría de personas en este país y en muchos lugares del mundo se confiesan católicos romanos. Veamos cómo entiende Fuentes que debe entenderse este pasaje. Dice el comentarista: Dios no se deja ganar en generosidad, por lo que a quien ha soportado pacientemente sus pruebas personales, Dios se compromete a protegerlo en las más duras. Algunos autores ven en esta prueba universal algo distinto de la prueba de 10 días que se había aludido en la segunda iglesia. Se estaría aludiendo a la última persecución de la iglesia, la más difícil o por lo menos la más sostenida y duradera. Para quienes la iglesia de Filadelfia simboliza la iglesia de los últimos tiempos, la referencia encaja de perlas, a pesar de que tal lectura tiene encantos y dificultades. Y tal exégesis es válida como también el preferir interpretar esta carta como dirigida a la iglesia local en Filadelfia, con alusiones históricas a su situación en tiempos del vidente y al mismo tiempo como profecía de la iglesia de todos los tiempos, porque la gran prueba a la que se alude en ella son las plagas que se describirán en el resto del Apocalipsis, las cuales ciertamente no son cosa del pasado, mientras que Filadelfia no es hoy más que una atracción arqueológica. Por ser un aspecto desconocido para la grandísima mayoría de los cristianos evangélicos, cito este comentario que, de acuerdo con la portada de su libro, obtuvo el primer premio en una exposición del libro católico. Lo primero que me llama la atención del comentario, sin que esto sea una crítica antagónica, es que esta parte citada no menciona textos bíblicos que apoyen su posición. Si bien es cierto, cita pasajes de la Biblia. Luego, Fuentes parece relacionar lo dicho a Filadelfia con la promesa hecha a la iglesia de Esmirna sobre la prueba de 10 días por la que ellos pasaron. Apocalipsis 2:10. Fuentes también entiende que la carta puede entenderse como aquello que afectó únicamente a la iglesia de Filadelfia en algún momento del pasado. El problema aquí es que el comentarista no señale cuáles fueron esos momentos de la historia en que Filadelfia pasó por esa hora de la prueba. Aclaro que la historia no registra que eso le haya acontecido. Fuentes reconoce que los juicios de esa hora de la prueba son probablemente las plagas que se describirán en el resto del Apocalipsis, mientras que Filadelfia no es hoy más que una atracción arqueológica. Definitivamente, en concordancia con lo que suele ser la exégesis católica, no hace mención para nada de un posible rapto. Bien, sigamos. Hay un nuevo comentario que está delante de nosotros en esta Filmina 50. Entendemos que en esos días oscuros en que la humanidad será sometida a prueba por parte de su creador, ciertamente la oposición estará más acentuada y el antagonismo muchísimo mayor tanto a la persona de Dios como a sus seguidores. Y la respuesta de las grandes mayorías de ellos será el rechazo total a aquel que murió por ellos en la cruz. Porque, recuerden, aún en esos días la salvación estará disponible por fe en Cristo, para que todo aquel que crea y lo confiese como Salvador se salve. Los juicios caerán en tres diferentes secuencias. Primero tenemos los sellos, luego las trompetas y por último, las más duras, las copas de la ira de Dios. Y a pesar de que ellos sabrán quién es el que descarga su enojo sobre el mundo corrupto, insistirán, como dije hace un rato, a rechazar a su Dios y a su Cristo. No es nada diferente de lo que sucede hoy. No es nada diferente de lo que usted percibe a su alrededor y la respuesta de quienes le rodean al testimonio que usted les da. Y por esa respuesta multitudinaria de los habitantes de este mundo, de ayer y de hoy, es por lo que el camino que conduce a la condenación eterna es ancho, muy, muy ancho, porque son miles de millones de gentes los que caminan por él. Dice el Señor en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y recuerde que entre su familia y ese camino de perdición, el único que está es usted y solo usted. Llegamos a la penúltima filmina, la número 51, y agregamos un nuevo comentario sobre la nueva posición doctrinal del pasaje, siempre teniendo presente el versículo base, versículo 10, en donde el Señor destaca que la iglesia de Filadelfia ha guardado su palabra pacientemente a pesar de la persecución
y también Él le promete que los va a guardar a ellos de la hora de la prueba que se viene sobre el mundo entero en que se derramará toda la ira de Dios. Como esto no pasó, bien sabemos, durante los días de Filadelfia, y siendo Filadelfia figura de la iglesia del Señor, estamos totalmente seguros de que esto pasará en cualquier momento y se cumplirá en la iglesia de hoy. En este caso, el comentario es de William Hendrickson, cuya posición es que la iglesia pasará por esos días de prueba y juicio sobre el mundo. Al respecto, comenta Hendrickson, los tiempos de prueba llegan a todas las iglesias y a todos los creyentes en todas las edades. La iglesia de Esmirna entró en un periodo de persecución. La iglesia en Filadelfia experimentó su hora de prueba. Esto no quiere decir que los cristianos no sufrirán muerte física, sino que Dios los guarda de la muerte espiritual. Durante su permanencia en esta tierra son vencedores. La hora de la prueba no se limita a un evento concreto, sino que ofrece un cuadro sintético de toda la gama de pruebas. Tiene que ver no solo con Filadelfia, sino que se refiere en general a todas las pruebas que anteceden el retorno de Cristo. Además, abarca a toda la tierra, de modo que toda la iglesia en un momento u otro antes del retorno de Cristo pasa por grave tribulación. La frase "los que viven en la tierra" se aplica a los incrédulos, como resulta evidente en numerosos pasajes de Apocalipsis, donde significa los perseguidores y enemigos de los creyentes. Dios pondrá a prueba a los incrédulos que persiguen a su pueblo y los encontrará deficientes. Concluimos que en este versículo el término prueba y el verbo probar apuntan tanto a creyentes como a incrédulos. Para los cristianos, esta tribulación, además de ser una amenaza a su seguridad física, también será una prueba de su fe, que con la ayuda de Dios podrán sobrellevar. Para los enemigos de la iglesia, sin embargo, sean judíos o gentiles, llegará como el merecido castigo de su maldad. El comentario de Hendrickson es más puntual y directo sobre lo que pasará. Para el comentarista no parece haber duda de que la iglesia estará en la tierra durante esos eventos. Esto bajo la premisa de que las pruebas llegan a todas las iglesias y a todos los creyentes en todas las edades. Pone como muestra la persecución de 10 días a la iglesia de Esmirna. Para Hendrickson, la prueba será variada en su manifestación e intensidad y señala que no solo alcanzará a Filadelfia en su momento, supongo, sino a toda prueba que sufra la iglesia antes del retorno de Cristo. El comentarista concluye que en este versículo el término prueba y el verbo probar apuntan tanto a creyentes como a incrédulos, es decir, la prueba es para todos. Y que en el caso de los creyentes esto supone que su fe se somete a prueba, cosa en la cual ciertamente tengo que discrepar porque a la iglesia de Filadelfia el Señor no tenía que probarla en fe, Él la alaba precisamente por su fidelidad. En lo personal, si la iglesia de Filadelfia, figura de toda la iglesia, no tenía que ser probada en su fe, porque era fiel, porque el Señor le dio toda su aprobación en su actuar, me pregunto otra vez, ¿por qué la iglesia de hoy, como extensión de Filadelfia, tiene que ser probada en su fe? Y cuando hablo de iglesia, hablo de siervos fieles y verdaderos que pertenecen a ella. Sigo hasta aquí sin encontrar una respuesta para esta pregunta. Así llegamos a la última filmina del estudio de hoy. Este es el segundo grupo de comentarios, como dije al principio, acerca de cómo entienden dichos comentarios algunos comentaristas de este versículo 10. Como estudiante de la palabra de Dios que somos, bien sabemos la imperiosa necesidad de entender con la mejor precisión lo que el Espíritu nos enseña. Para lograrlo requerimos no solo de un ferviente y sincero deseo de conseguirlo, sino también de una continuidad diaria. Y enfatizo lo de diaria de dicho estudio. Ya lo he mencionado antes, pero dada la importancia de cumplir, lo repito. No se trata de leer la palabra de Dios 10 o 15 minutos al día y hacerlo de corrido. Personalmente creo que eso sirve para muy, muy poco. El estudio demanda del siervo voluntad para hacerlo, es decir, debe querer hacerlo. Sed de conocimiento doctrinal, querer saber qué es lo que su Señor dice, retención de lo aprendido y ejecución diaria y continua de lo que el Espíritu le manda. Recuerde lo que vimos al principio de este estudio y que lo afirma el mismo Señor en Juan 14:21. Repito el pasaje.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entendamos que por defecto, el que no tiene los mandamientos del Señor y no los guarda, no ama verdaderamente al Señor. Y eso es extremadamente grave. Así que, si mi estudio de su palabra no es lo suficientemente constante y con genuino deseo por aprender, esto es, si no me gozo al estudiar su palabra, como en este estudio de hoy, los mandamientos que debo guardar, simplemente no los conoceré. Y según estas palabras del Señor, ¿cómo podré amar al Señor si no conozco sus mandamientos? ¿Nota el por qué el Señor le prometió a los creyentes en Filadelfia que Él los guardaría de la hora de la prueba? Porque has guardado, les dijo, la palabra de mi paciencia. Y esto para el Señor era sinónimo inequívoco de que ellos le amaban verdaderamente. Así que la pregunta es casi inevitable. ¿Cuánto ama usted al Señor? No se apresure a decir mucho o muchísimo sin antes ver dentro de su ser, para saber cuánto de sus mandamientos conoce y cuántos de ellos los está obedeciendo. Si al ver su interior no encuentra nada que le preocupe o que lo haga sentirse culpable, entonces yo pensaría que camina bien con su Señor. Siga así, porque si la hora de la prueba llega en estos días, sin duda usted será parte de aquellos a quienes el Señor guardará. Muy bien, así hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Conforme avanzamos en estos estudios, aprendo más del mecanismo que usa YouTube para manejar los videos. Ellos tienen un algoritmo, según he escuchado, que según las veces en que las gentes vean el video y le den un like, es decir, lo del dedito arriba, ese algoritmo lo recomendará a otros, a cualquiera. Si las vistas y los likes son pocos, el video no será recomendado a nadie. De ahí lo importante que cada uno de nosotros se inscriba en el canal para propagar la palabra de Dios y le dé ese like necesario y mande este link, que lo puede sacar del canal, para que se lo envíe a otros. Si YouTube no lo hace, hágalo usted. En todo caso, no es que la palabra de Dios necesite de ese algoritmo, ya que, y de acuerdo con el profeta Isaías, leemos en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Usted y yo somos el instrumento divino para que esa palabra vaya a cumplir el propósito para el cual Dios le envió. Y también YouTube es el instrumento que podemos usar para lograrlo. Esto está completamente claro, pero siendo cierto, un esfuerzo adicional de mi parte no sería necesario. Por favor, recuerde que también lo puede poner en su Facebook, en Telegram, en X y en otras redes sociales, todas las que pueda y lo acepten. Y sobre todo, enviarlo por su WhatsApp a todos sus contactos. Adelante pues, sigamos porque los días de la hora de la prueba están a la vuelta de la esquina. Dios me los bendiga y con su buena voluntad nos oiremos de nuevo próximamente. Bendiciones para todos.